El disco empieza a girar. Es un ritual que se repite cada noche en una habitación en Cali, en algún año caliente de los 70. Sobre el plato del tornamesa gira un vinilo, y la aguja tiembla un instante antes de buscar el surco. En esa fracción de segundo hay una expectativa parecida a la que antecede a las primeras frases de un libro. Alguien, de gafas gruesas, 20 y pocos años, y el cuarto lleno de libros apilados y revistas de cine, ha elegido ese disco entre cientos. Pero no es una decisión casual. Sabe que la música que va a sonar determinará el ritmo de lo que va a escribir. El primer acorde estalla, y puede ser el piano de Richie Ray, o la guitarra de Keith Richards abriendo Gimme Shelter, o un güiro en una guaracha que habla de amores y cuchillos. Da igual. Lo que importa es que la música ocupa el espacio por completo. Y no es fondo, es ambientación, es lente, es lenguaje, es método. Andrés Caicedo pone el sonido entre el mundo y él, y a través de ese filtro empieza a leerlo todo. La ciudad, la noche, los cuerpos, el miedo, la fiesta. Ese gesto de poner un disco antes de escribir no es ni frecuente ni inocente. Muchos escritores necesitan silencio. Caicedo necesitaba lo contrario, que algo sonara siempre. La música era una defensa contra el vacío, una forma de convocar la energía que luego volcaría en sus páginas. Sus amigos cuentan que trabajaba de madrugada, con los audífonos puestos, escribiendo a máquina, mientras la salsa o el rock le latían directamente en los oídos. A veces, el mismo disco giraba 4 o 5 veces, hasta que el texto encontraba su forma. La música va a seguir sonando durante toda su obra, en sus cuentos, en sus cartas, en sus escritos. Los personajes no escuchan música por casualidad. Existen al ritmo de lo que suena. La fiesta donde se conocen dos cuerpos, la calle que atraviesan de noche, el carro que avanza hacia ninguna parte con el radio a todo volumen. Cada escena tiene su pista. Y Caicedo, mientras escribe, se mueve con sus personajes, baila con ellos, se sienta en la barra de ese bar que solo existe en el papel y pide otra canción. Hay algo más en ese gesto inicial. Poner un disco es también saber que va a terminar, que el lado A tiene una última canción, que la aguja, si nadie la levanta, seguirá girando en el surco mudo, hasta gastarse. Caicedo lo supo, lo escribió en sus diarios, en sus cartas, en las instrucciones que dejó. Anotó los discos que sonarían en su funeral. Calculó la duración del lado A y del lado B de su propia vida. Pero eso es después. Ahora, en esta habitación, la música acaba de empezar. Y mientras el plato gira, el que escribe se inclina sobre la máquina. Sube el volumen. Afuera, Cali suda y suena. Adentro, alguien está a punto de escribir una frase que dice: vivir hasta los 25 años. La ciudad de Cali no se cuenta con los ojos, se cuenta con el oído. Así la escuchó Caicedo, caminando de noche por las calles del centro, por los barrios donde la salsa salía de las ventanas abiertas como un vapor denso que lo impregnaba todo. El río Cauca pasaba cerca, pero su rumor quedaba tapado por el de la ciudad viva, las rocolas de los bares, los radios encendidos en las tiendas, los equipos de sonido que sonaban en las casas de vecindad y cuyas canciones se mezclaban a mitad de la calle, produciendo un collage involuntario. Él no fue el primer escritor caleño, pero sí fue el que entendió que para contar esa ciudad no bastaba con describir sus fachadas, o su clima, o la geometría de sus barrios. Había que ponerle banda sonora. Y eso fue exactamente lo que hizo. En sus páginas, Cali es un organismo que suda y que suena. La salsa brava que estallaba en los bailaderos de Juanchito, al otro lado del río, donde los fines de semana las orquestas se alternaban hasta el amanecer. El rock que llegaba en discos importados, conseguidos quién sabe cómo, pagados con dinero prestado y escuchados como quien descifra un mensaje de otra galaxia, y que él coleccionaba con la obstinación de un arqueólogo. La guaracha, el vallenato, la balada que ponen en el radio del carro mientras dos adolescentes cruzan la ciudad sin saber a dónde van.
Esa mezcla no era una elección estética, era la realidad sonora de Cali en los años 70. Una ciudad donde convivían géneros que en otras partes se excluían mutuamente. Y Caicedo no los jerarquizó, los puso a sonar juntos, como sonaban en la calle. En Que viva la música, la protagonista pasa de la salsa al rock con la misma naturalidad con que cambia de barrio o de amante. Y no es eclecticismo de sofisticado, es fidelidad al modo en que Cali sonaba de verdad. La prosa de Caicedo tiene clave, tiene contratiempo, tiene estribillo, tiene ese instante en que la percusión acelera y el cuerpo del lector responde sin saber por qué. No es una metáfora impresionista, es un mecanismo verbal que se puede observar de cerca. Las frases son cortas, sincopadas, cortadas por comas que golpean como la campana de un timbal. A veces una idea se repite 3 veces en un mismo párrafo, pero no es ni torpeza ni descuido. Es un riff, es estribillo, es como ese coro que vuelve en la canción y cada vez significa algo ligeramente distinto, porque lo que cambió fue todo lo que sonó entre la primera vez y la tercera. Caicedo escribe como quien toca. No compone frases rítmicas. Y el que lee, sin saberlo, empieza a moverse en la silla. Acelera, se detiene, respira donde la frase respira. María del Carmen Huertas, la protagonista de Que viva la música, no solo escucha música, piensa musicalmente. Cuando camina por Cali de noche, la ciudad suena a su alrededor y su monólogo interior se sincroniza con ese sonido. No hay separación entre lo que oye y lo que piensa. Cuando conoce a un muchacho, lo conoce bailando. Cuando toma una decisión importante, la toma entre canción y canción, en ese breve silencio artificial que queda cuando alguien levanta la aguja para cambiar de disco. Caicedo no escribe sobre música, no hace descripciones de las canciones, ni explica cómo suena una guaracha, ni pontifica sobre géneros. Lo que hace es más difícil. Escribe en musical. Decía que quería escribir como sonaban los Rolling Stones. Era una declaración de método. Y el método funciona todavía décadas después, porque quien lee sus páginas no solo entiende la historia, la baila, la siente en el cuerpo. Antes de ser narrador, Caicedo fue espectador. A los 15 años fundó el Cineclub de Cali. Y al principio era un grupo de amigos que se juntaban en una sala prestada con un proyector de segunda mano. Pero muy pronto se convirtió en algo más serio, más obsesivo, más metódico. Caicedo programaba ciclos como quien diseña una expedición. Ciclos de Hitchcock, de Godard, de Buñuel, de Peckinpah. 3 películas por sesión, a veces 4. El que entraba no salía hasta que la última bobina se detenía. Esa forma de ver cine, una película tras otra y sin pausa y sin tiempo para digerir, es exactamente la misma con que escuchaba discos. Un loop. El lado A, el lado B, el disco siguiente, el álbum doble. No había intervalo. La pausa era el enemigo. La inmersión total, el método. La banda sonora del Cineclub no era solo el sonido de las películas. Era el zumbido del proyector en la penumbra, el clic de las bobinas al agotarse, el rumor de los espectadores que comentaban en voz baja. Caicedo estaba en el centro de ese sonido, tomando notas, preparando las fichas que luego publicaría en la revista que él mismo editaba, porque también era crítico, y su crítica era voraz, era lúcida, a veces era despiadada. No escribía como un académico que pontifica desde la distancia. Escribía como quien se juega la vida en cada juicio estético. Atacaba a los directores que consideraba vacíos con la misma pasión con que defendía a los que le parecían esenciales. Pero quizás lo más importante que el cine le dio no fue una técnica, sino una manera de habitar el mundo. Caicedo observaba la realidad como quien ve una película que no se puede pausar. La ciudad era un set, y la gente personajes, y la banda sonora, esa música que nunca dejaba de sonar dentro y fuera de su cabeza, era la pista de audio que daba sentido a la imagen. No hay otra forma de leer sus escritos. Son fotogramas.
Son secuencias. Son un cine que solo existe en la imaginación de quien lee con los ojos y escucha con las palabras. Hay algo muy extraño en la obra de Caicedo, y es tan visible que a veces se pasa por alto. Casi nadie habla del pasado, casi nadie proyecta el futuro. Sus personajes viven en un presente absoluto, vibrante, casi insoportable, de tan inmediato. Es el ahora del baile, el ahora del primer beso en la penumbra de la discoteca, el ahora del viaje en carro hacia ninguna parte, con la radio a todo volumen y el viento entrando por la ventana. No hay nostalgia, no hay esperanza. Hay esto, hay ahora, mientras la canción suena. Esa es la ética temporal de la música. Una canción no se proyecta hacia el minuto siguiente. Transcurre y se entrega mientras dura. Y cuando termina, termina. No deja tareas. Los personajes de Caicedo viven así, con la misma intensidad con que suena un disco. Hablan como suenan las canciones, mientras están vivos. Después se callan, o se van de la página, o se mueren. Y la historia sigue, porque el disco no ha terminado. La protagonista de Que viva la música lo dice con todas sus letras, en las primeras páginas de la novela, como quien suelta una verdad que no admite discusión. Yo me vine a vivir el presente. Esa frase no es un eslogan juvenil, es una filosofía llevada hasta sus últimas consecuencias. Vivir así, con el volumen del tiempo al máximo, es agotador. Exige una energía que no todo el mundo tiene, pero es también lo único que permite sentir que el mundo está encendido, que la vida no es un ensayo para otra cosa, que lo que importa es esto: el baile, la calle, la noche, el cuerpo, la música. Caicedo trasladó esa intensidad a su propia existencia. No escribía desde la calma del estudio, escribía desde la urgencia, desde la trasnochada, desde el entusiasmo de quien acaba de descubrir un disco o una película y necesita contárselo a todos. Sus cartas son un torrente de proyectos, de ideas, de críticas, de listas. Parece que viviera con el tiempo contado, como quien sabe que el lado A se termina pronto y hay que aprovechar cada surco. Caicedo hacía listas de canciones, de películas, de libros, de amigos, de enemigos, de fracasos, de fechas importantes. Las listas eran su manera de ordenar la sobreabundancia de un mundo que llegaba en torrentes. Los discos que conseguía, las películas que programaba, las emociones que no le cabían en el cuerpo. Enumerar era su forma de respirar. Una lista de canciones no es un detalle menor en su obra. Es un mapa de estados de ánimo, un autorretrato involuntario. En sus cuadernos y en sus cartas, los títulos se acumulan como un inventario febril. Richie Ray, Bobby Cruz, los Stones, los Corraleros del Majagual, The Beatles, Bach, Mozart, Los Graduados. Y esa mezcla no es capricho, ni es exhibición de conocedor. Es una declaración de principios. Es una declaración de que no hay géneros superiores ni inferiores. Hay música que funciona para algo, que sirve para una escena, para una noche de baile, para una resaca, para resistir una madrugada de insomnio, para un entierro. En Que viva la música, la protagonista se mueve entre la salsa brava y el rock anglosajón, como quien cambia de vestido, según la hora del día y el barrio que pisa. En un capítulo está en una fiesta donde suena Richie Ray. En el siguiente está en una discoteca de rock, donde suenan los Stones. Y en ninguno de los dos espacios se siente extranjera. Esto es fidelidad a la experiencia de una generación que creció con el radio encendido y los discos prestándose entre amigos, y para la cual la separación entre lo culto y lo popular era una frontera artificial que la vida real desmentía cada día. Las listas, esas largas enumeraciones que aparecen en sus cuentos, funcionan como un collage, un disco tras otro, una imagen tras otra, un ritmo que se construye por acumulación, no por desarrollo. Como si la escritura fuera un tornamesa que no para, y la aguja saltara de un surco a otro sin avisar, y en ese salto, en esa yuxtaposición de lo que no debería estar junto, se produjera un chispazo de sentido.
Y sin embargo, hay una paradoja íntima que recorre toda su obra como un bajo que apenas escucha pero que sostiene todo lo demás. El cuerpo que baila, que escribe hasta la madrugada, que programa películas, que se trasnocha, que no se detiene, que cruza Cali de punta a punta, es también un cuerpo que se desgasta. La intensidad tiene un precio, y Caicedo lo supo desde muy pronto. En sus cartas, en sus diarios, en los márgenes de sus cuadernos, la idea de la muerte aparece con una frecuencia que inquieta. No como un pensamiento oscuro, ni como una pose de escritor maldito, sino como una certeza tranquila. Como quien marca en el calendario una fecha y sigue trabajando. Vivir hasta los 25 años, dice la protagonista de Que viva la música cuando alguien le pregunta por el futuro. Pero no es un arrebato adolescente, es un cálculo. La frase está puesta ahí, en la primera página de la novela, como una pista que el lector lee sin saber todavía a dónde conduce. El 4 de marzo de 1977, Andrés Caicedo recibió el primer ejemplar impreso de Que viva la música. Lo había esperado durante meses, corrigiendo pruebas, peleando con la editorial, contando los días. Ese mismo día, tomó una sobredosis de barbitúricos. Tenía 25 años. Dejó cartas, dejó instrucciones precisas sobre lo que debía hacerse con su cuerpo, con sus papeles, con la música que debía sonar en su funeral. No fue un gesto impulsivo, fue el último acto de un método. 25 años. Una novela que se convertiría en referencia generacional. Varias decenas de cuentos, obras de teatro, crítica de cine, guiones, una revista cultural que él mismo editaba y distribuía. Mirada en conjunto, su obra no da la impresión de estar incompleta o truncada. Da la impresión de estar terminada con una precisión casi quirúrgica. Hay que detenerse en eso porque contradice lo esperable. Cuando un escritor muere joven, lo habitual es encontrar fragmentos, proyectos a medio hacer, esbozos que dejan entrever hacia dónde podría haber ido. Con Caicedo no ocurre. Su obra parece comprimida, como un disco apretado de canciones, donde no sobra un minuto. Cada pieza ocupa su lugar, los cuentos largos y los cuentos cortos, la novela que cierra el conjunto, los textos críticos que iluminan su poética desde otro ángulo. No hay dispersión, hay densidad. Y esa densidad no es un accidente biográfico, es poética. Caicedo escribió como si supiera que el tiempo era una cantidad finita que debía administrarse con precisión de productor musical. No hay páginas de relleno, no hay digresiones gratuitas. Cada escena tiene una función en el disco completo. Y la sensación, al leerlo, es parecida a escuchar un álbum concebido como una unidad. Las historias dialogan entre sí, se responden y se amplían, y cuando el libro se cierra, uno tiene la certeza de que lo que acaba de experimentar está cerrado. No le falta nada, no le sobra nada. Cuando la aguja se levanta, cuando el plato se detiene y el brazo mecánico regresa a su sitio, lo que queda es silencio. Y en el caso de Caicedo, ese silencio es atronador. Porque todo en su obra estaba diseñado para no tenerlo. Sus libros contienen ruido, música, conversaciones, motores, disparos, fiestas, llantos, el rumor de la ciudad de noche. La banda sonora era una defensa contra el vacío. Caicedo temía el silencio con la lucidez de quien sabe que el silencio no es neutro. Es el lugar donde ciertas preguntas se formulan sin permiso. La música las mantenía a raya. La música llenaba el aire y permitía seguir bailando. Quizás el silencio no era el enemigo. Quizás era la meta. La banda sonora había cumplido su función. Poner en movimiento a los personajes, dar ritmo a la prosa, servir de puente entre el escritor y el mundo. Pero una vez que el disco estuvo completo, el silencio dejaba de ser una amenaza para convertirse en un descanso. Un silencio ganado, no padecido. Y luego, inevitablemente, alguien se acerca al equipo de sonido. Levanta la aguja del surco mudo. La devuelve al principio del disco o pone otro distinto.
O simplemente apaga el amplificador y abre las ventanas para que entre el sonido de Cali, que nunca se ha callado del todo. Han pasado casi 5 décadas desde aquella tarde en que Caicedo sostuvo por primera y última vez un ejemplar de su novela. Y desde entonces, Que viva la música ha vendido cientos de miles de copias. Se ha reeditado decenas de veces en Colombia, en México, en España, en Argentina. Se lee en universidades, en colegios, en clubes de lectura, en salas de baile. Una novela que empieza con una frase sobre vivir hasta los 25 años ha sobrevivido mucho más que eso a su autor y no da señales de agotarse. Sus cuentos, reunidos en volúmenes como Angelitos Empantanados o Cali Calabozo, se han convertido en material de estudio y en objeto de culto. Sus críticas de cine, que en su momento se publicaron en revistas de circulación mínima, se recuperan ahora como documentos de una inteligencia precoz. Sus cartas permiten asomarse a un taller literario en ebullición constante. Y todo ese material, que en otras circunstancias habría quedado como una nota al pie de la novela famosa, revela algo más importante, que Caicedo no tuvo un golpe de suerte. Tuvo un proyecto y lo ejecutó. Pero quizás lo más vivo de su legado no está en las reediciones ni en los anaqueles de las bibliotecas. Está en la actitud. Está en la posibilidad que él abrió para muchos de escribir con el oído, de tomarse en serio la cultura popular, de asumir que bailar y leer no son actividades opuestas, sino complementarias. En una literatura latinoamericana que durante décadas privilegió la novela total, el realismo mágico y la figura del escritor consagrado, Caicedo demostró que se podía entrar por otra puerta, la del ritmo, la de la calle, la del cuerpo, la de la música que suena a todo volumen mientras escribe de madrugada. Varios escritores posteriores lo han reconocido como un precursor, pero no de un movimiento ni de un estilo, sino de una velocidad distinta, de una manera de entender la literatura como algo que se hace con los mismos reflejos con que se baila una salsa brava. Y esa manera no se aprende en los manuales, se aprende poniendo un disco y dejándose llevar. En Cali, esta noche, alguien enciende un equipo de sonido. Puede ser un tornamesa viejo, con una aguja que ya pide cambio. Puede ser un celular conectado a un parlante portátil. Puede ser el radio de un carro que arranca sin destino. El formato no importa. Lo que importa es el gesto. Elegir una canción, subir el volumen y dejar que la música ocupe el espacio. Suenan Richie Ray y Bobby Cruz. Suena la misma guaracha que Caicedo escuchó cientos de veces mientras escribía. La misma que puso en boca de María del Carmen Huertas, mientras ella caminaba por una Cali que ya no existe y que sin embargo sigue existiendo, porque existen las páginas, porque existe en la memoria sonora de quienes han leído la novela y ya no pueden escuchar ciertas canciones sin pensar en ella. El disco gira y la ciudad sigue moviéndose con ese ritmo que Caicedo reconoció antes que nadie, que tradujo a literatura antes que nadie y que después de él se ha convertido en parte del modo en que Cali se cuenta a sí misma. No como un mito nostálgico, como una banda sonora viva. En el Teatro Municipal de Cali, donde Caicedo programó tantas películas, se siguen proyectando ciclos de cine. En la Universidad del Valle, donde dio conferencias siendo casi un adolescente, se siguen leyendo sus cuentos. En los barrios del sur, en las discotecas del norte, en los bailaderos que sobreviven al otro lado del río, la música no ha parado. El que escribió el disco ya no está, pero la banda sonora, esa que anotó en listas y que bailó en la penumbra de su cuarto y que escribió en la prosa y que dejó sonando en el funeral, sigue girando. Y mientras haya alguien que ponga el disco, mientras haya alguien que suba el volumen, mientras haya alguien que lea esas páginas con la misma intensidad con que se escucha una canción, la fiesta no termina del todo. Afuera, Cali suda y suena, como siempre, como en el Surco 1, lado A. Gracias.